El jardín interior. Una historia zen sobre el cultivo de la paz interior. En las montañas silenciosas del norte de Japón, donde el viento susurra secretos antiguos entre los bambúes, vivía un jardinero llamado Kenji cuya sabiduría trascendía el cuidado de las plantas. Su historia no es solo sobre flores y tierra, sino sobre el jardín más importante que todos llevamos dentro, nuestro mundo interior. Esta es una historia que cambiará tu perspectiva sobre lo que realmente significa cultivar. Te invito a caminar junto a Kenji por senderos de autoconocimiento, donde cada capítulo revelará una semilla de sabiduría zen que transformará la manera en que cuidas tu mente, tu corazón y tu espíritu. Prepárate para descubrir que el jardín más hermoso no crece en la tierra, sino en el silencio de tu alma. Capítulo 1. El descubrimiento de la tierra interior. Kenji había sido jardinero durante 30 años cuando se dio cuenta de que había estado cultivando en el lugar equivocado. Era una mañana de primavera cuando, arrodillado entre sus perfectas hileras de crisantemos, sintió una extraña vacuidad a pesar de estar rodeado de tanta belleza. Maestro, le dijo a su anciano mentor Takeshi, mis jardines florecen, pero algo dentro de mí permanece árido. El anciano sonrió, sus ojos arrugados brillando con comprensión. Kenji-san, has cuidado la tierra bajo tus pies, pero ¿cuándo fue la última vez que revisaste la tierra de tu corazón? Esa noche, Kenji se sentó en silencio por primera vez en años, no para planificar el trabajo del día siguiente, sino para escuchar. En ese silencio descubrió que dentro de él había un vasto terreno desatendido, pensamientos como maleza creciendo sin control, emociones secándose por falta de atención, y sueños enterrados bajo capas de rutina. El primer paso para cultivar tu jardín interior, le había dicho Takeshi, es reconocer que existe. Capítulo 2. Preparando el suelo del alma. Durante las semanas siguientes, Kenji comenzó a explorar su paisaje interno con la misma dedicación que había puesto en sus jardines físicos. Descubrió que, al igual que la tierra necesita preparación antes de plantar, su mente requería limpieza. Cada mañana, antes del amanecer, se sentaba en meditación. Al principio, su mente era como un campo lleno de piedras y malezas, recuerdos dolorosos que había enterrado, preocupaciones que crecían como hierbas malas, y miedos que endurecían el suelo de su corazón. No luches contra estos pensamientos, le aconsejó Takeshi. Trátalos como a las malas hierbas de tu jardín, obsérvalos, comprende por qué están ahí, y luego gentilmente retíralos. Kenji aprendió que preparar el suelo interior requería paciencia. Cada día removía un poco más de la tierra de su alma, aflojando las capas compactadas de viejas heridas, añadiendo el compost de la compasión hacia sí mismo, y creando espacio para que nuevas posibilidades pudieran echar raíces. Una tarde, mientras preparaba un nuevo lecho de flores, se dio cuenta de que sus manos trabajaban la tierra exterior mientras su mente cuidadosamente atendía la tierra interior. Por primera vez en años, se sintió completo. Capítulo 3. Las semillas de la atención plena. Con el suelo de su corazón preparado, Kenji se preguntó qué debía plantar en su jardín interior. Takeshi lo llevó a su propio jardín, un espacio pequeño pero extraordinariamente armonioso. ¿Ves estas semillas?, preguntó el maestro, mostrando unas diminutas semillas en su palma. Son semillas de atención plena. Cada una representa un momento de consciencia presente. Kenji las examinó, confundido por su simplicidad. Parecen tan pequeñas, maestro. ¿Cómo pueden crear algo significativo? Las transformaciones más profundas comienzan con las semillas más pequeñas, respondió Takeshi. Planta una cuando sientes el viento en tu rostro. Otra cuando escuchas verdaderamente a alguien hablar. Una más cuando saboreas tu té. Kenji comenzó a sembrar estas semillas de consciencia a lo largo de sus días. Plantaba una cuando notaba la textura de la tierra entre sus dedos, otra cuando observaba realmente el color de un pétalo, una más cuando sentía gratitud por el sol en su espalda. Pronto descubrió que estas pequeñas semillas germinaban rápidamente, creando momentos de claridad y paz en medio de sus actividades diarias. Su jardín interior comenzaba a mostrar los primeros brotes verdes de la presencia consciente. Capítulo 4.
regando con compasión. Después de algunas semanas, Kenji notó que algunas de sus semillas de atención plena florecían mientras otras se marchitaban. Preocupado, buscó consejo de Takeshi. Maestro, algunos de mis momentos de consciencia son hermosos, pero otros mueren rápidamente. ¿Qué estoy haciendo mal? Takeshi lo llevó a una fuente natural en las montañas. Kenji-san, ¿con qué agua has estado regando tu jardín interior? Kenji reflexionó. Se dio cuenta de que había estado regando sus momentos positivos con alegría, pero había negado agua a los momentos difíciles, juzgándolos como indeseables. Un jardinero sabio, explicó Takeshi, riega toda su tierra con la misma compasión. Los momentos de dolor también necesitan cuidado. Son parte de tu jardín. Kenji aprendió a regar cada experiencia con compasión. Cuando sentía tristeza, en lugar de rechazarla, la trataba como una flor que también necesitaba agua. Cuando experimentaba miedo, lo regaba con gentileza en lugar de intentar arrancarlo. Descubrió algo extraordinario: al regar con compasión incluso sus experiencias difíciles, éstas se transformaban. La tristeza se convertía en comprensión profunda, el miedo en sabiduría cautelosa, la ira en una pasión dirigida hacia el bien. Su jardín interior comenzó a mostrar una diversidad hermosa, donde cada emoción tenía su lugar y propósito. Capítulo 5. La poda de pensamientos innecesarios. A medida que el jardín interior de Kenji crecía, se volvía más exuberante pero también más denso. Sus pensamientos, como ramas de un árbol sin podar, comenzaron a enredarse entre sí, bloqueando la luz de la claridad. Una mañana, encontró a Takeshi podando cuidadosamente un cerezo centenario. «Maestro», preguntó Kenji, «¿por qué cortas ramas que parecen sanas?» «Cada rama es hermosa por sí sola», respondió Takeshi, «pero algunas impiden que la luz llegue a otras. En tu jardín interior, debes aprender a podar pensamientos que, aunque no sean malos, consumen energía innecesariamente». Kenji observó sus patrones mentales. Descubrió ramas de preocupaciones repetitivas que no servían a ningún propósito, pensamientos obsesivos sobre el pasado que bloqueaban su visión del presente, y planes excesivos para el futuro que le impedían disfrutar el momento. Con la gentileza de un jardinero experto, comenzó a podar estos pensamientos innecesarios. No los cortaba con violencia, sino que los soltaba suavemente, agradeciendo su servicio pasado antes de liberarlos. La poda no fue fácil. Algunos pensamientos habían estado con él tanto tiempo que parecían parte esencial de su identidad. Pero gradualmente, al crear espacio en su mente, nueva luz comenzó a iluminar áreas de su jardín interior que habían permanecido en sombras durante años. Capítulo 6. Las estaciones del corazón. Durante el primer año de cultivar su jardín interior, Kenji experimentó algo que no había anticipado: estaciones emocionales. Hubo primaveras de alegría cuando nuevas comprensiones brotaban como flores, veranos de plenitud cuando se sentía en armonía total consigo mismo. Pero también llegaron otoños de melancolía, cuando viejas partes de sí mismo caían como hojas, y duros inviernos del alma cuando parecía que nada podía crecer en su corazón. Alarmado durante su primer invierno interior, corrió hacia Takeshi. «Maestro, mi jardín se está muriendo. No siento paz ni claridad». Takeshi sonrió sabiamente. «Kenji-san, ¿acaso criticas al cerezo por perder sus hojas en otoño? ¿O al lago por congelarse en invierno?» «No, maestro, eso es natural. Tu jardín interior también tiene estaciones naturales. El invierno del alma no es una falla, es un tiempo de descanso, de ir hacia adentro, de permitir que las semillas de nueva sabiduría germinen en silencio». Kenji aprendió a honrar cada estación de su corazón. En los inviernos interiores, practicaba la quietud y la contemplación. En las primaveras emocionales, celebraba los nuevos brotes de comprensión. Los veranos los dedicaba a disfrutar la plenitud, y los otoños a soltar con gratitud lo que ya no le servía. Descubrió que resistirse a las estaciones naturales de su corazón era como tratar de hacer florecer a los cerezos en enero, una pérdida de energía y una fuente de sufrimiento.
Capítulo 7. La cosecha de la sabiduría. Después de 3 años cultivando su jardín interior, Kenji comenzó a notar cambios extraordinarios en su vida externa. Las personas buscaban su compañía, no solo por sus hermosos jardines físicos, sino por la paz que irradiaba. Un día, un hombre joven y angustiado llegó a su jardín. Maestro Kenji, le dijo, he oído que usted conoce los secretos de la felicidad. Mi vida está llena de problemas y no encuentro paz. Kenji se sorprendió de ser llamado maestro, pero comprendió que había llegado el momento de compartir lo que había aprendido. Llevó al joven a caminar por sus jardines, tanto el exterior como el interior. La felicidad no es algo que encuentras, le explicó gentilmente, es algo que cultivas. Primero debes preparar el suelo de tu corazón, plantar semillas de atención, regarlas con compasión, podar lo innecesario, y honrar las estaciones de tu alma. A medida que más personas llegaban buscando guidance, Kenji se dio cuenta de que su jardín interior había dado frutos que podía compartir. Cada conversación, cada momento de presencia que ofrecía a otros, era parte de su cosecha. La verdadera medida de su jardín interior no estaba en su propia paz, sino en la paz que podía cultivar en otros. Había aprendido que un jardín interior bien cuidado naturalmente produce semillas que pueden plantar jardines en otros corazones. Capítulo 8. El jardín infinito. En su 5º año de práctica, Kenji hizo su descubrimiento más profundo. Estaba sentado en meditación matutina cuando se dio cuenta de algo extraordinario, su jardín interior no tenía límites. Corrió emocionado hacia Takeshi, quien ahora era muy anciano. Maestro, he descubierto algo increíble. Mi jardín interior es infinito. Cada vez que pienso que he explorado todo, encuentro nuevos territorios para cultivar. Takeshi, con una sonrisa que contenía toda su sabiduría, asintió lentamente. Kenji-san, has descubierto el secreto más grande de todos. El jardín interior no es un destino al que llegas, sino un viaje que nunca termina. Cada día puedes plantar nuevas semillas de comprensión, cada momento puedes regar con más compasión, cada experiencia puede enseñarte algo nuevo sobre el arte de cultivar tu alma. Kenji comprendió que había pasado de ser un jardinero de plantas a ser un jardinero de conciencia. Su jardín exterior seguía siendo hermoso, pero ahora sabía que era solo un reflejo del jardín infinito que llevaba dentro. Años después, cuando Kenji se había convertido en un maestro reconocido, siempre terminaba sus enseñanzas con las mismas palabras: recuerda que el jardín más importante no está bajo tus pies, sino dentro de tu corazón. Cuídalo con la misma dedicación que cuidarías el jardín más precioso del mundo, porque en verdad, lo es. Y cada persona que escuchaba estas palabras sentía una pequeña semilla germinando en su interior, lista para convertirse en su propio jardín infinito de paz y sabiduría. El jardín interior florece no cuando eliminamos todas las dificultades, sino cuando aprendemos a cultivar belleza en medio de ellas.